así es. Imagínense que los nombres no eran los mismos, ¿verdad? Sí, es Entonces algo que, expliqué que no hay ninguna incidencia, ¿verdad? no, exacto. O cambiar el precio, pues no se trataba sobre eso. Pero entonces vamos a seguir con la misma mecánica. Oportunamente voy a publicar el material Ujú, y muy vamos a continuar con esta presentación que nos va a servir para el día jueves y esperemos Doctor, que nos podamos terminar. exacto. Gracias, Clarita. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con la explicación de hoy. ¿Qué significa vicio? Cuando hablamos de los vicios en los elementos del contrato, hablamos de las anomalías contractuales. Estas anomalías contractuales son las patologías del negocio jurídico. Y aquí no sé si están los médicos participando, pero ellos son los que manejan con mucha propiedad científica el término patología. Patología es una enfermedad. Y si estamos hablando del término vicios en los elementos del contrato, hacemos referencia a anomalías contractuales. Y estas anomalías contractuales son vicios estructurales, patologías, enfermedades que se presentan en la formación del contrato. Son defectos estructurales que vienen a provocar una ineficacia contractual, versus que cuando hay la perfección de un contrato cumpliendo todos los requisitos esenciales para el contrato, hay una eficacia contractual. Contrario sentido, cuando hay un error, un vicio en esos elementos, una anomalía, generamos esa ineficacia. En ese sentido, cuando hablamos de anomalía, ¿qué significa? Dos interpretaciones. La primera puede ser la ausencia, la falta de los elementos esenciales del contrato, o bien los defectos o anomalías de los que puede adolecer o presentar cada uno de los elementos que presenta el contrato. Por ejemplo, una anomalía, un defecto, un vicio en el consentimiento. Una anomalía, un vicio, un defecto en el objeto del contrato, que son elementos esenciales del negocio jurídico. Por razones didácticas, estos vicios en los elementos del contrato los podemos agrupar y clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Primero, los que implican o generan la supresión de la libertad de actuar en la persona que realiza la declaración de voluntad. Explico qué significa esa supresión de libertad de actuar en la persona que realiza declaración de voluntad. Significa la ausencia, la falta de libertad para actuar. Y si hay una falta, hay una ausencia en la libertad para actuar, significa que hay un vicio, que hay una anomalía, que hay un defecto. Por ejemplo, si estamos hablando que hay falta de libertad en la declaración de voluntad, son ejemplos típicos la violencia. Esa violencia física, esa violencia psicológica implican, se traducen en un vicio en los elementos del contrato. ¿Por qué? Si bien es cierto, se emitió un consentimiento, esa manifestación de voluntad, hay que citar que cuando hablamos en esos vicios en la declaración de voluntad, es yo manifesté mi consentimiento, pero no fue un consentimiento libre, consciente y espontáneo. Lejos de cumplir con estos requisitos, un consentimiento fue viciado porque hubo falta de libertad en actuar, sobre la base que se presentó la violencia o la intimidación. Y la violencia y la intimidación vienen a ser vicios en esa declaración de voluntad. Esa es la primera categoría o clasificación. Segunda categoría, segunda clasificación, son aquellos vicios que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la formación de la declaración de voluntad. Voy a repetirlo.
En este proceso hay vicio porque hay una imperfección. Se configura una inexactitud en las circunstancias que vienen a conformar la declaración de voluntad. Por ejemplo, el error, el dolo, que no es el dolo penal, es el dolo civil. La infracción o la vulneración a la buena fe contractual. Esos son vicios que se configuran en una inexactitud en el proceso de formación de esa declaración de voluntad. En esas dos categorías que hemos citado, en esa dicotomía que hemos organizado, estos vicios tienen un efecto común, un efecto que prevalece en esas dos categorías. ¿Cuál es? La patología del contrato. Una enfermedad del contrato desde sus raíces, que es una enfermedad, una patología tan sólida que va a provocar la muerte de ese contrato, va a ser un contrato ineficaz, ya sea que hubo violencia, hubo intimidación, hubo error, hubo dolo o violación a la buena fe contractual. Y estos elementos, con uno de ellos que se dé, altera el proceso de formación del contrato, provocando la enfermedad, el vicio, esa alteración, esa inexactitud. Con apoyo en lo explicado, el primer elemento que encontramos es en esos vicios que hay una voluntad interna y declarada. Interno es lo que yo quiero, pero lo que estoy declarando es contrario a mi intención. Entonces hay una divergencia, hay una contradicción entre lo interno, lo querido y lo expresado. ¿Y esto qué es? Es un vicio, una anomalía en la declaración de voluntad. Hay una divergencia entre la voluntad interna y la expresada, la manifestada, la declarada. Entonces, cuando hacemos una relación del concepto de contrato, recordamos que el contrato es aquel pacto, es aquel acuerdo, es aquel consenso, es aquel acto jurídico por medio del cual las partes manifiestan su deseo de celebrar un contrato para crear, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial. Pero ese contrato solo va a adquirir fuerza, solo va a adquirir efectos, únicamente va a provocar consecuencias jurídicas si ese proceso de formación de voluntad se realizó correctamente. ¿Y qué significa eso correctamente? Sin vicios. Y aparte que fue sin vicios, viene a establecer esa eficacia jurídica. ¿Cuáles son los efectos? El contrato se perfeccionó y van a ser en la vida jurídica, porque ese proceso formativo se desarrolló correctamente. ¿Y qué es lo correcto? Sin vicios, sin error, sin violencia, sin intimidación, sin violación a la buena fe contractual, sin error, sin el dolo civil. Ante la ausencia de eso se formó correctamente. De forma contraria, cuando se presenta uno de los vicios que cité, ya ese contrato se enturbeció, se vino a alterar ese proceso normativo, se vino a generar esa enfermedad estructural del contrato y ese contrato ya no tiene bases sólidas. Empieza esa enfermedad a generar que ese contrato se va a podrir como una fruta, no va a nacer a la vida jurídica. Por eso es que la declaración de voluntad debe implicar una representación exacta de la realidad. Esa declaración de voluntad debe ser libre, fuera de cualquier violencia o intimidación. Debe ser consciente y es un vehículo para que haya
coincidencia entre lo declarado y lo querido. Entonces, cuando hay un problema de divergencia, hay un vicio. Entonces, no debe haber divergencia entre lo declarado y lo querido. Debe estar exente de ese problema para no entrar en esos vicios. Vamos a estudiar lo que es una figura que se llama reserva mental. ¿Qué es la reserva mental? Es cuando una parte contratante en su interior no acepta negocialmente aquello que declara. Nosotros podemos incurrir en una reserva mental como contratantes cuando en nuestro interior no aceptamos negocialmente lo que estamos declarando. Declaramos la intención de vender un bien, por ejemplo. Eso lo expresamos, lo materializamos, lo reflejamos al mundo exterior. Pero hay una reserva mental porque en el fondo nosotros no queremos. Quizá queremos donar y no comprar. Hay una reserva mental. Entonces, esa divergencia, esa reserva mental es consciente. Por lo tanto, en esa reserva mental se designa una declaración que se realiza ocultando la verdadera voluntad interna, que evidentemente no va a trascender a terceros. El maestro de Castro hace una definición muy acertada de lo que